El Señor te bendiga de manera especial en el día de hoy, que Él lo haga de una manera especial y rica y abundantemente como Él siempre lo sabe hacer, porque es Dios clemente y misericordioso. En esta hora damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que Él nos brinda de poder transmitir este programa Caminos Inescrutables, que el propósito que tenemos es la enseñanza bíblica, que dice la Escritura, cómo se ha interpretado desde el tiempo de la era patrística hasta nuestros días. También estamos estudiando sobre el tema de quién es Jesús, y quiero recordarle siempre a nuestra audiencia que cuando estamos hablando de quién es Jesús, en lo particular estamos hablando de cómo se interpreta la persona de Jesús durante los primeros 4 siglos de la era cristiana. Más tarde estaremos explicando cómo se está interpretando a Jesús dentro de la era moderna y la era postmoderna. Y una vez que terminemos de explicar todo este bagaje de cómo se está interpretando la persona de Jesús, estaremos nosotros entonces dando una explicación teológica, cristológica, de cómo se interpreta a Jesús desde la perspectiva de la fe cristiana, de la ortodoxia de la fe cristiana. Así que saludamos a todos los amados hermanos y hermanas que nos escuchan, aquellos que hacen apuntes, aquellos que le dan share, compartir. Le damos gracias al Señor por su labor que hace de llevar el Evangelio por medio de las redes sociales. También deben recordar que estos estudios también se están llevando a cabo a través de YouTube, para que también aquellas personas que no tienen Facebook puedan también verlos a través de la plataforma de YouTube, y puedan disfrutar de una enseñanza que pues no se enseña regularmente en la iglesia, o casi nunca se enseña en la iglesia, y nosotros estamos tratando de explicar estas enseñanzas que son importantes dentro de la fe cristiana, porque la fe cristiana se deriva porque Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y bendita esperanza. Por tal razón, la fe cristiana para el cristianismo es de vital importancia, y cómo se interpreta esta persona dentro de la fe cristiana es sumamente importante para nosotros entender no solamente la persona de Jesús, sino cómo Dios envió a su Hijo al mundo, y cómo también después de la partida de Jesús, cómo el Espíritu Santo está trabajando hoy en el mundo y también dentro de la iglesia. Así que es importante que este tema, que es singular para la fe cristiana, es sumamente importantísimo para la fe cristiana. Y por otro lado, como siempre hemos dicho, la Trinidad es uno de los temas más complicados para explicar la fe cristiana. Más sin embargo, es la doctrina más relevante e importante dentro de la propia fe cristiana, porque no podemos entender a Jesús afuera de la Trinidad, ni tampoco podemos entender a la persona del Espíritu Santo sin entender lo que es la Trinidad. Así que en el día de hoy vamos a estar explicando otra de las interpretaciones que se dan acerca de Jesús. Naturalmente, esta interpretación también se entiende dentro de lo que nosotros conocemos como los unitarios. Así que dentro de la enseñanza unitaria está la enseñanza sobre la persona de Jesús, quién es Jesús, y cómo se entiende esta persona dentro de la fe cristiana. Así que nosotros vamos a estar en el día de hoy dando una explicación sobre esto, no antes, ¿verdad? No sin antes nosotros ahora leer la palabra del Señor. Aquí tengo, no sé si en la pantalla ustedes lo pueden ver, pero nosotros tenemos ya aquí en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, que es el cuarto evangelio según está estipulado en la Biblia. En Juan capítulo 1, del 1 al 5, y luego vamos a saltar al verso 9, del verso 9 al verso 13. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. No vamos a estar explicando esos textos, porque es, como decimos nosotros, el texto tema en la cual estamos tocando. Vamos a estar tocando lo que es el unitarismo, también conocido como el modalismo, lo que se llama el modalismo, o lo que se llama también el savierismo o unitarismo. También hoy se le llama Jesús solo.
Y esa es la que vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a estar desarrollando hasta que podamos llegar a cierto límite, porque el tiempo no nos va a dar para explicarlo del todo. Y luego que lo expliquemos todo, vamos a estar dando una apología de lo qué es lo que la Biblia enseña y cómo la Biblia lo está enseñando. Así que, pero no vamos a entrar en esa apología hasta que no expliquemos cómo este movimiento comenzó a crecer y cómo la iglesia va a combatir esta enseñanza. Y vamos a estar hablando de sociología, es decir, cómo la iglesia ahora se va a dedicar a este trabajo de unificar la iglesia a nivel católico, es decir, a nivel universal. Entonces estaremos tocando todas estas cosas en el día de hoy. Así que vamos a orar, acompáñenme a orar, a pedirle siempre al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento espiritual para nosotros poder entender el verso bíblico, la palabra de Dios, que el Señor nos haga entender, para nosotros conocer mejor nuestra fe. Recuerde, conociendo mejor nuestra fe, podemos adorar al Señor de una manera concienzuda y de una manera que no mezclemos la verdad de Dios con las mentiras que a veces se enseñan, y que bueno, no a veces, todo el tiempo se han enseñado, y que nosotros tengamos conciencia clara de que estamos adorando a un solo Dios, a un solo Señor, que estamos en una sola fe, en un solo amor, en un solo bautismo, que es el bautismo cristiano. Así que vamos a orar, y luego de orar vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor. Me han pedido personas que por favor vaya más suave, que trate de explicarlo con más detenimiento, y así lo estaremos haciendo si el Señor nos ayuda para poder explicar estas enseñanzas, que las podamos asimilar mejor en nuestro entendimiento y podamos entenderla y podamos también identificarla, que es otro de los aspectos que debemos de hacer en la fe cristiana. Es cómo identifico quién es esta fe que me están predicando, quién es este Jesús que me están predicando, porque no todo el mundo que predica a Jesús lo predica desde el punto de vista cristiano, aunque hoy en día casi todo el mundo también se llama cristiano. Así que acompáñenme a orar y luego estaremos leyendo los versículos que ya le dije de la palabra del Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos la asistencia del Espíritu Santo en el día de hoy. Permite que podamos entender la fe cristiana, entender quién es Cristo, vivir para Él, adorarle, darle gloria y honor. Señor, glorifícate, hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, y abre nuestro entendimiento. Acompáñanos, oh Espíritu Santo, en toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Versículo de la palabra del Señor que estaremos tocando en el día de hoy es en el libro de San Juan, cuarto evangelio, capítulo 1, del 1 al 5, y luego del 9 al verso 13, donde la Biblia dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquella luz verdadera, que en el verso número 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, amados, dentro de cómo se enseña esta persona, la persona de Jesús, también estamos mirando que no solamente estamos hablando de la persona de Jesús, sino cómo se interpreta este Dios que se ha revelado en tres divinas personas. Entonces, desde el punto de vista cómo también se está interpretando a Jesús, tiene que ver exactamente cómo se reveló Yahvé en el Antiguo Testamento, cómo se entiende a este Yahvé en relación de esta persona llamada Jesús, Jesús de Nazaret, y cómo también
se entiende a esta otra persona llamada el Espíritu Santo dentro del Nuevo Testamento. Y esta es la complejidad, y hoy estaremos hablando de el monarquianismo. Vamos a dar una pequeña introducción solamente del monarquianismo dinámico y lo que se llama el monarquianismo modalista, que es de hecho del que vamos a estar hablando y que nuestra atención estará en ella. Pero voy a hablar también un poco de el monarquianismo dinámico, para que nosotros veamos que hay dos tendencias dentro del monarquianismo. Es decir, está el dinámico y está el monarquianismo modalista, o le llaman también modal, también le llaman unitario, o también le llaman Jesús solo, también le llaman el sabielismo, que es la persona que más le dio o lo perfeccionó este sistema herético que así se entendió en la fe cristiana en los primeros 2 siglos de la era cristiana, y más tarde se va entonces a explicar esta forma de monarquianismo modalista. Mientras vayamos nosotros llevando esta introducción y cómo vamos a ir desarrollándolo, usted va a entenderlo de una manera mucho más clara. Sé que a veces el conjunto de palabras, cómo se expresa estas palabras dentro de la exégesis bíblica, la teología histórica, pues a veces es un poco complicada, pero nada, no es nada tan complicado para poder entenderlo, así que estaremos explicándolo de manera que usted pueda asimilar esta enseñanza que estamos dando en el día de hoy. Así que otro modo de nosotros entender, o de cómo se va a entender y resolver este problema de cómo se entienden ahora estas personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para satisfacer también las convicciones religiosas de la Iglesia, fue adoptado por los monarquianos, patripacianos o unitarios. Patripacianos se les llama también a los monarquianismos, que también se les llama unitario y también se les llama Jesús solo. Y en este caso de patripacianismo es como también Dios sufre. Entonces, dentro de el mezclar de interpretar a Jesús dentro de la persona de la Trinidad, aparece esta palabra patripacianismo, y esta palabra patripacianismo está hablando de cómo Dios sufre, cómo Dios sufre. Entonces, tenemos que entender la manera de esta enseñanza de la palabra del Señor, que es tan importante para nosotros hoy mirar. Y aunque yo no voy a explicar lo que es el patripacianismo ahora, porque sería otro tema sumamente aparte de esto, y que más tarde esta palabra la Iglesia la va a interpretar desde otro punto de vista, y sería otro tema, no puedo entrar en él. Así que hay conceptos que tengo que mencionarlos porque están dentro de esa raíz de los unitarios modalistas, pero no las voy a tocar por el simple hecho de que me desviaría del tema y tenía que dar una explicación que me duraría mucho más de 1 hora poder explicarla, porque es un tema sumamente complejo. Pero sería bueno algún día, si me da el tiempo, poder explicar, pero hoy no sería la manera de hacerlo, porque esto complicaría entonces lo que quería hablar sobre lo que es el sistema monarquianismo, o sea, que viene de monarquía, por ahí que la palabra es monarquiano, que ya estamos hablando de 2 vertientes. Está la vertiente dinámica o dunamis en el griego, y está el modalista, que es el unitario Jesús solo. El monarquiano, o el que cree como a Dios como el monarca, o la unidad de Dios como la monarquía, la va a entender desde el punto de vista de la dunamis, del dinámico, y el otro, el dinámico, es uno de los falsas enseñanzas que ya había explicado dentro del hedionismo, que fue la primera que toqué. Así que si alguien quiere conocer un poquito mejor de esto, debería ir al primer video, segundo video, y seguir
sucesivamente para yo no entrar nuevamente, dar para atrás a lo que ya expliqué anteriormente. Así que damos gracias a mi hermana Cristina, que está conectada, a Rebeca también, que nos envía saludos y abrazos, y también te enviamos muchos abrazos de parte mía, como también de mi amada esposa, a todos aquellos que se conectan con nosotros en este programa Caminos Inescrutables. Así que tratando de explicar esta enseñanza, voy a ser un poquito más simplista en esta parte para no complicarnos la vida de cómo se entiende esto del unitario. Así que vamos a estar hablando entonces, ellos están entendiendo a la Trinidad de una forma modal, de ahí la palabra modalista. Es decir, que se está interpretando a Dios desde el punto de vista modal. Entonces, cuando hablamos del punto de vista modal, estamos hablando de cómo reunimos a estas personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a hacerla única, una única, es decir, una sola persona única que va a representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De eso se explica lo que es la palabra monarquianismo modalista. Es decir, cómo yo voy a reunir Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona, no en tres divinas personas, sino en una sola persona, y modal, porque una sola persona va a tomar el modo de la otra y de la otra. Esa es la palabra que se usa, modalista, y de ahí monarquianismo modalista. Así que espero que mi explicación les pueda la pueda asimilar en el día de hoy. Ahora bien, mientras vayamos desarrollando el mensaje del día de hoy, usted se va a dar cuenta que no es tan difícil como a veces se está explicando, pero es la manera de nosotros explicar esto sobre lo que es el modalismo, monarquianismo modalista y el monarquianismo dinámico, que como ya dije, se asemeja mucho más al hedionismo. Es decir, se está interpretando a Dios, a Jesús, desde el punto de vista del judaísmo. Entonces, este punto de vista no fue tan atractivo para la iglesia. No fue tan atractivo para la iglesia porque se asemejaba demasiado al judaísmo del Antiguo Testamento. Entonces, este monarquianismo dinámico no fue tan atractivo, por otra parte, el monarquianismo modalista sí fue más atractivo porque se mantenía la divinidad de Jesús, claro está, la divinidad de Jesús, pero de una forma modal a lo que es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, también encontramos que las primeras personas que comenzaron a predicar sobre esta manera modalista, pues por un lado fue Prasea en Asia Menor, que enseñó esta doctrina en Roma para el 200 después de Cristo. Noetus en Esmirna en el 230 después de Cristo, Berilo, obispo de Bostra en Arabia en el 250, y especialmente Sabelio, que es donde la doctrina más bien va a tomar el nombre de sabielismo. Entonces era de Ptolomeida en el 250, de quien esta enseñanza va a tomar ya su nombre como tal, y que fueron los proponentes principales de esta doctrina para los primeros siglos de la era cristiana. Vamos a recordar también que este asunto de que hayan diferentes maneras de interpretar a Jesús tiene que ver mucho con la era apostólica, ¿verdad? Y como la era apostólica, muchos la interpretan hasta que muere el último apóstol. También la era patrística fue la era post-apostólica, o que, como decimos nosotros, fueron los hijos, discípulos de los apóstoles, quien comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Pero recuerde, hubieron iglesias que no fueron fundadas por los apóstoles ni por los hijos de los apóstoles, que Pablo de hecho menciona a varias de ellas que nunca conoció a nadie de ellos, y que quería irle también a anunciar el evangelio del reino. Entonces es interesante que este problema de que hubiera una diversidad de interpretación acerca de la persona de Jesús
como ya hemos explicado, sobre lo que es la cristología baja, que tiene que ver con la humanidad de Jesús, y la cristología alta, que tiene que ver con el asunto de la divinidad de Jesús. No estaba bien explicada en las iglesias no fundadas por los apóstoles. Y esto es muy importante dentro de la historia de los primeros siglos de la era cristiana. Habían iglesias que habían, de hecho, en el día de Pentecostés, cuando ocurre el día de Pentecostés, que vienen personas de distintas partes de casi 24 países representados en el día de Pentecostés, cuando ellos vuelven a sus lugares de orígenes, van a llevar este evangelio que ellos recibieron en el día de Pentecostés. Una gran multitud de 3,000 personas se convirtieron en ese mensaje que predicó Pedro. Entonces vamos a ver que volvieron a sus orígenes. Y ahora, ¿cómo explico esta experiencia pentecostal dentro de ahora mi mundo en el que yo vivo? ¿Cómo entiendo la persona de Dios Padre que nos fue revelado en el Antiguo Testamento, Yahvé en el Antiguo Testamento? Ahora, ¿cómo lo explico en esta otra persona llamada Jesús? Y cómo Jesús ahora no está con nosotros porque resucitó y subió a los cielos, a la dimensión del Padre. Y ahora que sube a la dimensión del Padre, ¿cómo explico su ausencia y su presencia en la persona del Espíritu Santo? Entonces esto fue muy difícil para personas que no fueron educadas a los pies de los apóstoles. Por eso es que vamos a encontrar tanta diversidad de interpretación de quién es Jesús en los primeros siglos de la era cristiana. Y esto es importante también. Quiero darle un poco de un tips, ¿verdad?, acerca de la historia, porque es interesante que después que la iglesia pasa por las tribulaciones y la gran tribulación en los primeros 3 siglos de la era cristiana, y que Constantino hace de la fe cristiana ahora la fe del imperio. Tenemos que recordar que el punto de vista de Constantino de hacer la iglesia oficial era para unificar al Estado. Entonces, una vez que él trata de unificar al Estado, hay, hay facciones de la iglesia que no se quieren unificar al Estado, que tienen estas clases de enseñanza, y la iglesia ahora se tiene que dar a la tarea de decir quiénes somos, cómo nos representamos a través del propio Estado, porque ahora la iglesia no solamente va a ser una iglesia que va a atender lo espiritual, sino que también va a atender lo social, lo económico y lo religioso. Y ahora, ¿cómo nos entendemos ante esta declaración de que ahora la fe cristiana es la fe oficial? Y una de las maneras exactamente de unificar la fe cristiana era ver las herejías que ya se estaban dando dentro de la propia iglesia, es decir, modos de presentar quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Si esto se entiende como personas separadas una a la otra divinas, o estos se entienden como que es una sola persona, pero en la forma de prosopon, que es lo que estaremos hablando en el día de hoy. ¿Cómo se entiende ahora esta persona llamada Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la divinidad? Entonces, es lo que estamos estudiando en el día de hoy, cómo la iglesia del imperio, ahora la iglesia cristiana imperial, ahora la iglesia tiene que limpiar cualquier enseñanza que no era correcta a la ortodoxia. Y cuando hablamos de la ortodoxia, estamos hablando como si fuese la doctrina sana. De eso se trata la palabra ortodoxia, la doctrina sana. ¿Y cuál es la doctrina sana? Bueno, la doctrina sana es aquella que predicaron los apóstoles y los hijos de los apóstoles. Cómo los apóstoles se dieron a la tarea de tomar a ciertas personas que eran, vamos a ponerlo de esta manera,
que eran las personas más sobresalientes, que podían entender mejor la fe. En este caso Pablo toma a Timoteo, en el otro caso Pedro toma a Juan Marcos, y así sucesivamente vamos a ver cómo cada apóstol va a hacer de estas ciertas personas los hijos de los apóstoles, quienes van a, una vez que los apóstoles todos mueren, ellos van a seguir con este mensaje. Por eso es cuando nosotros miramos las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito, cada una de estas epístolas que se llaman pastorales, le está diciendo Pablo a su hijo, en este caso Timoteo, esta es la manera de conducirse en la iglesia de Dios, que es columna, apoyo de la verdad. Esta es la manera de tratar este problema. Esta es la manera de tratar esta herejía. Y estos son lo que se llaman los sucesores de los apóstoles. Que después que estos sucesores toman el mando de la iglesia ya para lo que se llama la era patrística, los primeros 4 siglos de la fe cristiana, estos hijos de los apóstoles también van que también son llamados obispos. Es decir, todo pastor dentro de los primeros siglos de la era cristiana, bueno, hasta nuestros días, luego hoy se llaman pastores por el problema de la reforma evangélica, que más tarde se va a llamar la reforma protestante, que ahora se llaman, en unas iglesias se llaman obispos, siguen su mismo nombre de obispo, y en otras van a ser pastores, y en otros lugares van a ser ministros ordenados o lo que le llaman reverendo. Entonces, dentro de la fe cristiana, los pastores, todos los pastores se llamaban obispo. Y el trabajo de los obispos era darle buena enseñanza de la fe apostólica a su membresía y combatir contra toda herejía que podía disminuir o dañar o hacer facciones a la fe del Evangelio de Jesucristo. Es por ende que uno de los propósitos que tenían los obispos era señalar las falsas doctrinas que habían en su momento histórico. Y cuando uno lee la historia de la iglesia, los primeros 4 siglos de la era cristiana, usted se va a dar cómo la vivencia, cómo la fuerza, el coraje que van a tener los obispos de la iglesia para combatir todas estas enseñanzas que ya habíamos hablado en semanas pasadas, como lo era el ebionismo, como lo era el gnosticismo, como lo era el arianismo, y hoy estamos hablando de lo que es la monarquía modalista o el sistema unitario o el sabielismo, o lo que se llama también hoy en nuestros días los Jesús solo. Entonces, es la manera de cómo los obispos iban a combatir contra esta herejía. No era meramente predicar la verdad en la iglesia, en la congregación, era señalar que habían falsas doctrinas ya en los primeros siglos de la era cristiana. Y no solamente en los primeros siglos de la era cristiana, en la era apostólica, es decir, en la era ya que los apóstoles vivían, desde el año 50 y pico en adelante, cuando comienza a verse y a leerse las epístolas del apóstol Pablo, y luego comienzan a aparecer los evangelios. Ya habían falsas doctrinas dentro de la iglesia, es decir, ya habían personas que estaban interpretando a Jesús de distintas maneras, interpretando a Dios de distintas maneras e interpretando también al Espíritu Santo de distintas maneras. Esta era la manera exactamente de cómo los obispos tenían que trabajar, velar por la grey del Señor. Así que, dicho eso, vamos a seguir con esta introducción que estamos dando. Estoy tratando de llevarle este asunto histórico, sociológico, que era sumamente importante, porque Constantino quería el apoyo de la iglesia. Y necesitaba que la iglesia, que estaba él apoyando ahora y que iba a apoyar también sus libros inspirados por el Espíritu Santo, que ahora esta iglesia lo apoyara a él. Entonces, la manera de apoyarlo era que la iglesia tenía que depurarse de aquellas cosas que no la unían. Es decir, aquellas cosas que eran falsas doctrinas que la iglesia llamó herejías. Y esas herejías tenían que salir de la iglesia porque no podían haber facciones
dentro de la fe cristiana. A esto es lo que se le llama la Iglesia Católica, que hoy prácticamente muchos evangélicos y hasta pentecostales tratan de criticar que el catolicismo como que es una aberración, como que no es palabra de Dios, como que es una herejía, y es totalmente erróneo. La Iglesia Católica antes de Constantino ya se llamaba Iglesia Católica. He leído la historia sobre ello y a teólogos historiadores sobre ello, y la iglesia desde los primeros siglos se llamaba la Iglesia Católica. No es algo como hoy entendemos lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos hablando que la Iglesia Católica, la palabra católica es universal, y entonces cuando la iglesia era universal, era unida en una sola iglesia, es decir, no habían concilios, no habían denominaciones, no había movimiento, había una sola iglesia, y esa iglesia se llamaba a sí mismo católica. Y cuando hablamos de catolicidad de la iglesia, es hablando de la unidad universal de la iglesia. La iglesia de Cristo es una. La iglesia de Cristo no son concilios, no son denominaciones, no son movimientos, no son iglesias faccionadas, una facción aquí, una facción allá. No, eso no existe en la fe cristiana, ni existía en el tiempo de los apóstoles, ni existía durante el tiempo de la era patrística, ni debe existir en el día de hoy. Concilios y denominaciones son meramente nombres. Lo que hace a uno cristiano no es el nombre de un concilio, de una denominación, de un movimiento. Lo que hace a uno cristiano es haber aceptado el señorío de Cristo en la vida de cada creyente. Y como he explicado otras veces, ese señorío de Jesucristo, quien lo obra, quien lo opera, es la persona del Espíritu Santo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, que el Espíritu Santo es el que obra en que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Fue lo mismo que Jesús explicó aquel Jueves Santo antes de ir a la cruz, cuando dijo: cuando yo me vaya, yo enviaré al otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Va a hablar de mí, va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la persona del Espíritu Santo está oculta detrás de la persona de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo lo que hace es hablar bien de Cristo, glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, ayudar al creyente cristiano a adorar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra regenerativa del Espíritu Santo al pecador para que ahora seas cristiano. Es la obra antecesora del Espíritu Santo para que reconozcas a Jesús como Señor de tu vida. Sin la obra del Espíritu Santo, esa gracia previniente del Espíritu Santo, nadie podría aceptar a Jesús como Señor y como Salvador de su vida. Esa obra es la obra del Espíritu Santo, pero la hace tras bastidores, la hace invisiblemente, porque es el Espíritu Santo de Dios, que va a hablar ahora de la persona de Cristo, de este Salvador, de este que se hizo Rey y que Señor lo proclamó en su resurrección como el Señor. En la resurrección Jesús dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, por tanto vayan a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla, nos explica acerca de la obra del Espíritu Santo y la obra que ha hecho Jesús en la cruz, que se fue a la diestra del Padre, y allí estará, y allí estará hasta que Él vuelva y aparezca. Cuando Él se manifieste, entonces será lo que se llama la segunda venida dentro de la escatología bíblica cristiana. Entonces, hablando de este periodo,
en donde se están dando estos movimientos, ya dije que habían iglesias, no habían sido enseñadas por los apóstoles, no eran hijas de los apóstoles y habían tomado otra forma de interpretar ahora a la divinidad. ¿Quién es Dios? Lo están interpretando. ¿Quién es Jesús? Que están interpretando a Jesús de distintas maneras. El problema, que es el problema teológico, tan pronto nosotros hacemos interpretación acerca de quién es Jesús, esa interpretación que hagamos, sea buena o no sea buena, esa interpretación tendrá resultados, consecuencias desastrosas o tendrá consecuencias sanas para la fe cristiana. Es decir, que cómo yo interpreto a Jesús y cómo ahora el modalismo va a interpretar a Jesús va a tener consecuencias dentro de lo que se llama la cristología baja, es decir, a este humano. Y por otro lado va a tener consecuencias dentro de lo que es la cristología alta, es decir, cómo se entiende a este Jesús humano, ahora divino, lo que se llama la unión hipostática o este teántropo. Entonces, por eso es que es importante nosotros cuando estamos mirando estas enseñanzas que yo estoy dando ya hace un tiempo, vamos a estar mirando qué consecuencias tiene esta interpretación para la cristología. De ahí se basa todo, hermano. De ahí se basa todo. Es decir, cómo se interpreta, esto tiene consecuencias. Uno de mis maestros teólogos siempre me aconseja: toda interpretación que se dé tiene consecuencias. Toda interpretación que uno haga del texto bíblico tiene consecuencias. Llevará a uno a falsas doctrinas o llevará a uno a una sana doctrina. Entonces es importante nosotros estar pendientes a lo que estamos enseñando para que podamos entender cómo se está entendiendo Cristo desde este punto de vista que esta persona me lo está explicando. En este caso, los unitarios, los Jesús solo, llamados también los monárquicos modalistas, llamados también los sabieristas. Que desde este punto de vista, cómo ellos están entendiendo a Jesús y cómo ellos están entendiendo a Jesús, qué consecuencias cristológicas, tanto de la cristología baja como de la cristología alta, qué consecuencias tiene para cómo yo lo creo en el día de hoy. Esa es la importancia que tiene hoy esta enseñanza que estamos dando en el día de hoy, que esperamos que sea de bendición para su vida. En el monarquianismo, en el periodo que vio el auge de lo que es el gnosticismo, que ya habíamos explicado, vio también el comienzo de la especulación y definiciones de la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, en los primeros 4 siglos van a haber estos debates de cómo cada grupo de la iglesia, ya le dije, los grupos que ya eran los hijos de los apóstoles, ellos seguían lo que se llama la apostolicidad de la iglesia. La apostolicidad de la iglesia no solamente se va a dar hasta el 4º siglo, se va a dar hasta nuestros días, en el día de hoy que estamos hablando a través de su programa Caminos Inescrutables. Tenemos que preguntarnos si nuestra doctrina es una doctrina apostólica, si ha seguido desde que los apóstoles la explicaron hasta nuestros días, ha seguido lo que se llama la apostolicidad de la iglesia. Eso es sumamente importante para uno saber si donde yo estoy reuniéndome como cristiano me están enseñando realmente la palabra de Dios. Porque si yo voy a la iglesia, al templo, en este caso, a adorar a Dios junto con otros también que se llaman la iglesia del Señor, y yo lo que voy allí es a cantar, a alzar las manos y a alabar, y cuando escucho el predicador no sé lo que él está diciendo ni nada de esas cosas, yo tengo un gran problema teológico en mi vida. Teológico porque yo no sé lo que estoy diciendo, como una vez estoy predicando en una iglesia pentecostal y cuando termino de predicar, uno de los hermanos que está a mi mano izquierda en la plataforma, que está tocando la guitarra, le pide un espacio al pastor y le dice al pastor:
en todos los años que llevo en mi pastorado. Él estaba jubilado por asuntos de salud, pero estaba haciendo la tesis doctoral y estaba diciendo, esta es la segunda vez en toda mi vida que yo escucho un mensaje como este. Luego el pastor tomó la parte y públicamente le dijo a la iglesia que él nunca había escuchado lo que yo había predicado. Pero cuando salgo fuera, estoy saludando a los hermanos, o termino y estoy saliendo del baño, y cuando salgo un hermano me saluda y me dice, pastor, mensaje sumamente profundo, pero mi esposa me dice que no entendió el mensaje. Entonces este es el gran problema que tenemos en la fe cristiana, y que Jesús explica de cuál es el crecimiento del reino de Dios. Y Él lo explica en la parábola de la semilla que se siembra en diferentes terrenos. Que cuando uno no entiende la palabra, viene el enemigo, la que cayó junto al camino, y arrebata lo que fue sembrado. De tal manera que la persona no puede dar fruto en la fe cristiana. El fruto no se da cantando coritos en la iglesia, saltando y brincando en la iglesia. El fruto se da como yo estoy entendiendo esta palabra. Es decir, cuando comenzamos a preguntarnos, ¿cómo estoy entendiendo esto? Estamos en el campo de lo que se llama teología. Teología. He estado enseñando en iglesias, y mientras enseño en la iglesia estoy hablando de teología, y un hermano me alza la mano y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Yo no creo en teología. Y yo le contesto, ¿usted no cree en teología? Y me dice, no, yo no creo en teología. Le digo, hermano, el viernes pasado usted estuvo predicando en esta iglesia. Y estuvo predicando en esta iglesia, y lo que usted predicó fue teología. Una cosa es no entender qué es teología, pero más sin embargo lo hacemos todos los días. Tomamos el micrófono, predicamos al pueblo, y cuando lo hacemos estamos hablando teológicamente. Es decir, nadie predica palabra de Dios. Todo el mundo predica teología. Es decir, cuando usted lee la Biblia, cuando usted toma un texto de la palabra de Dios, o toma toda una períscopa bíblica, es decir, todo un pasaje bíblico, y usted comienza a leerlo, usted está leyendo palabra de Dios. Pero tan pronto usted entra a explicar el texto en una predicación o en un estudio bíblico, ya usted pasó de palabra de Dios a teología. No se puede predicar, no se puede evangelizar y no se puede hacer misiones si no es por medio de la teología. Es decir, ¿cómo ahora este texto que dice lo que dice? Ahora yo voy a explicar cómo es que ese texto se entiende. Y eso se llama teología. Y este hermano le digo, usted predicó el domingo teología y ahora me dice que no cree en teología. La misma manera pasa cuando hablamos de filosofía. Entonces, cuando hablamos de filosofía, no, pastor, no me hable de filosofía porque yo no creo en filosofía. Mas, sin embargo, usamos filosofía en cada momento que hacemos interpretación bíblica. Hacemos filosofía no solamente en la interpretación, hacemos filosofía cuando hablamos con las personas. Hacemos filosofía cuando defendemos algo. Lo hacemos por medio filosófico. Ahora, de que yo no entienda la filosofía que estoy usando, o no entendí quién fue el que le escribió, cómo le explicó, pero yo la estoy explicando tal igual como esa persona lo está haciendo, pero entré en asuntos filosóficos sin darme cuenta. Lo mismo pasa cuando le he preguntado a personas, ¿usted es arminiano o usted es calvinista? Explíquese. Pastor, yo no sé qué es eso. Ok, de momento seguimos hablando y me explica una palabra, un texto bíblico, y le digo, o sea, usted lo interpretó de una manera arminiana. Y me dice, ¿pero qué usted me está hablando? Pues que usted es arminiano. Entonces, es una cosa que a veces nosotros estamos hablando y creemos que aquel está hablando filosofía, pero yo no hablo filosofía. Que aquel está hablando teología, pero yo no creo ni en teología. Entonces, si uno como pastor o como iglesia que asiste a un templo y usted no cree en teología, yo le invito, hermano, que deje de gastar dinero pagando renta por un templo o un mortgage. Venga
y váyase a su casa, lea la Biblia, porque mientras usted lee la Biblia, eso es palabra de Dios. Pero tan pronto usted entra en explicar el texto, usted abandonó lo que es palabra de Dios para entrar ahora en teología. Entonces, y si usted quiere discutir su punto de vista, entró ahora en lo que se llama apología. Entonces, nosotros tenemos que tener cuenta, porque a veces escuchamos personas y criticamos a las personas, pensando que nosotros no hacemos lo mismo, pero lo hacemos no solamente lo mismo, sino que a veces lo hacemos peor, porque lo hacemos sin entender que lo estamos haciendo. El periodo que vio este crecimiento del gnosticismo también vio el comienzo de la especulación de entre la enseñanza de quién es esta persona, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo se entienden estas personas dentro de la fe cristiana. Las más antiguas noticias que tenemos acerca de esto son los llamados monarquianos. Entonces, nos los presentan como defensores de la unidad de Dios. De hecho, de ahí viene la palabra monarquiano o monarquía, la unidad de Dios. Entonces, hay quienes van a interpretar la unidad de Dios como los hedionistas, como la interpretaron los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos, cuando están interpretando lo que se llama la monarquía, la unidad de Dios, van a interpretarlo desde el punto de vista Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno solo es. Cuando Jesús está predicando la palabra y está recibiendo en ocasiones adoración de judíos, y también está recibiendo de otras personas alabanzas, y Jesús está haciendo sanidad y milagro, Jesús lo está entendiendo como que el Padre obra y yo obro, y ellos lo están entendiendo como monarquía, la unidad de Dios, y ahora esta persona llamada Jesús. ¿Qué le dicen a Jesús? Blasfemias dice. Es decir, están entendiendo que una persona, un ser humano, se está tomando la posición divina, se está creyendo ser divino. Esa es la acusación que van a llevar luego más tarde el Tribunal de Justicia judío, lo va a llevar ahora a la crucifixión. Luego, cuando van a la crucifixión, cuando van a donde Pilato para el juicio final, Pilato dice que él no quiere trabajar con asuntos que sean religiosos, que se vayan de allí, los botó de allí literalmente. Ahora van a buscar otra manera de crucificar a Jesús que no sea por blasfemia, porque él siendo hombre se hace Dios. Este es el problema hedionista que tocamos en los primeros estudios que estábamos hablando sobre esta misma enseñanza. Ahora estamos hablando no de los hedionistas, sino de los monarquianos dinámicos y los modalistas. En este caso, como hemos dicho, solamente de los monarquianos dinámicos vamos a hablar muy poco y nos vamos a centrar en los modalistas, que son los unitarios, Jesús solo. Entonces, este asunto de la unidad de Dios frente a la multidisciplinaridad que se va a dar dentro de los eones del gnosticismo, que ya nosotros hablamos acerca de ellos en los mensajes que ya dimos, van a estar también estos monarquianos, monárquicos, llamados también alogios. Es decir, alogios viene de la palabra logos, aloio o aloi, es la palabra que es oposición al logos. Es decir, logos es la palabra, es la expresión de Dios. En este caso, que habla acerca de Jesús, en el principio era el verbo logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, los aloi son las personas que van a estar en contra del logos, que no son otra cosa que los monarquianos dinámicos. Entonces, rechazaban también estos monarquianos dinámicos lo que es el cuarto evangelio, es decir, el cuarto evangelio que leímos, el libro de San Juan. El evangelio según San Juan, porque ellos pretendían decir que el evangelio según San Juan lo escribió Cerinto, un gnóstico de ese tiempo, y entonces ellos rechazaban
ese evangelio. Más tarde vamos a estar hablando por qué razón se va a construir o a cerrar lo que llamamos nosotros el canon del Nuevo Testamento, es decir, cuáles libros de los tantos que circulaban en los primeros 4 siglos de la era cristiana eran apostólicos, es decir, se podía probar su apostolicidad, y cuáles no se podía probar la apostolicidad de esos libros. Y ahí es que se va a cerrar lo que llamamos nosotros el canon del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros que hoy tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el texto bíblico, en las Biblias católicas o en las Biblias evangélicas, llamadas también las versiones del 60 o las Reinas Valera, o también la famosa versión, la versión nueva de la fe cristiana internacional, que también son las más que se acercan, como decimos nosotros, al idioma original del texto bíblico. Entonces, es interesante que lo que estamos explicando en el día de hoy nos ayude a entender este asunto de lo que es el modalismo dinámico. Este era, como dije, ya se acercaba mucho más al judaísmo clásico, que defendía la persona solamente de Yahvé, pero que desacreditaba o hablaba de Jesús como se hablaba en el Antiguo Testamento de lo que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Yahvé no tenía personalidad, era la fuerza de Dios. Y entonces el modalismo dinámico va a interpretar a Jesús exactamente como la fuerza de Dios. Es como esta fuerza que se hace visible ahora de Dios, pero que no es una persona, es una fuerza de Dios. Así lo está entendiendo lo que se llama el modalismo dinámico, dunamis, de fuerza, de poder. Entonces, estaremos explicando también ahora lo que es el modalismo modal, el monarquianismo modal o modalista, versus lo que es el modalismo dinámico. Entonces, tras los primeros esbozos que se hace de los alogoi, aparecen entre los monarquianos 2 tendencias claramente distintas, que ya como dije se llaman los monarquianos dinámicos y los monarquianos modalistas. El monarquianismo dinámico conserva la unidad de Dios, haciendo de la divinidad de Jesús, como hemos ya dicho, una fuerza impersonal de Dios, pero no es Dios mismo. Es decir, a Jesús como tal se le quita toda divinidad, no tiene divinidad, es solamente la fuerza impersonal de Dios, como lo era, vuelvo a repetir, el Espíritu de Yahvé en el Antiguo Testamento. Entonces, el monarquiano de esta clase que tenemos historia nosotros dentro de las noticias de la historicidad de la Iglesia es Teodoto, quien negaba darle a Jesús el título de Dios, y de quien los monarquianos dinámicos reciben el nombre a veces de Teodotiano por el nombre de Teodo. Entonces, luego la persona que continuó con esta enseñanza del monarquiano dinámico fue Artemón, quien pretendió probar la veracidad de Dios a partir de las Sagradas Escrituras, pero no fue sino Pablo de Samosata, cuya doctrina estudiaremos más adelante en el monarquianismo dinámico. Él fue realmente la persona a quien se le da el nombre ahora de monarquiano dinámico por Pablo de Samosata. Entonces, en todo caso, el monarquianismo dinámico alcanzó su plenitud y su desarrollo ya para los siglos III y IV de la fe cristiana. Nunca este movimiento de lo que se llama monarquianismo dinámico fue una amenaza real para la Iglesia, porque se le quitaba divinidad al Verbo, a Jesús, y eso hizo que no crecieran, que no se popularizaran, como luego se va a popularizar el monarquiano modalista, llamado los unitarios o los Jesús solos. Entonces,
El monarquianismo modalista, que estamos hablando ya de creo 4 nombres mencioné, ¿no? Monarquianismo modalista, llamados también sabielistas, llamados unitarios y llamados Jesús solo. Esos son los 4 nombres, epítetos que se les da a esta clase de doctrina que explica a Jesús de una forma modal. Y se va a tomar más tarde para explicar esta forma modal, de ahí modalista, modal, o sea, de este modo se va a tomar lo que se llama el prosopón, que no es otra cosa que el ícono de las artes. El ícono de las artes eran 2 máscaras, una contenta y una muy triste. Entonces va a haber solamente un personaje dentro del teatro, un solo personaje. Y este personaje va a entrar a la escena, al escenario, va a entrar desde un punto de vista quizás triste. Más tarde sale de la escena y entra de nuevo en la escena y ahora entra con una cara, con una máscara. Entra con una máscara contenta. De ahí lo que se llama el prosopón. Así que cuando yo hable de prosopón, ya usted puede entender que estoy hablando de máscara. La máscara que se usa en el teatro. Y entonces es la manera de cómo los unitarios, los Jesús solo, los modalistas, los sabielistas están entendiendo a la persona de Jesús. Lo están entendiendo desde un modo en que solamente hay una persona que entra en el teatro, sale del teatro entra en el teatro, perdón, y ahora es el Padre. Sale del teatro y ahora entra en el teatro nuevamente con otra máscara, otro prosopón. Y en este caso ahora entró como el Hijo. Ahora sale del teatro, se fue adentro y viene con otra máscara, con otro prosopón, y ahora que entra con otro prosopón, ahora es el Espíritu Santo. Esta es la manera como la monarquía modal o modalista, los sabielistas, los unitarios, Jesús solo, interpretan quién es Jesús. Es de esta manera que se interpreta quién es Jesús. Así que, de hecho, de paso, estamos entendiendo. Ahora, vamos a explicar en esta breve enseñanza de la palabra de Dios cómo esto se está dando dentro de los primeros siglos de la era cristiana y cómo hoy perdura este movimiento en muchas iglesias que hoy se llaman iglesias pentecostales. Por eso es que cuando al principio, no sé si fue el tercer estudio que estuve dando en esta asociación de quién es Jesús, un amigo me dice, Eliezer, cuando enseñes la palabra del Señor, háblale a la audiencia cuáles son tus supuestos. Y dentro de esos supuestos expliqué que yo soy pentecostal, pero dentro del pentecostalismo yo soy clásico, número 1. 2, pero no hago la confesión clásica del pentecostalismo. 2. Entonces, como hay tantos pentecostales en el día de hoy, decir que yo soy pentecostal es tirarme al mar a nadar, en un mar que casi no tiene una isla donde descansar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas clases de pentecostales. Entonces, eso hace que decir ser pentecostal no diga nada ante la gente que te pregunta quién es pentecostal. Una vez estaba trabajando y cuando estaba trabajando voy a entregarle un trabajo a una señora en una de las organizaciones de alto prestigio de Puerto Rico, y esta persona me dice, Eliezer, me dijeron que tú eres pastor. Sí, soy pastor. Y me dice, ¿y qué clase de pastor eres? Bueno, yo soy pentecostal. Y me dice, wow, es que pentecostal, pero ¿qué clase de pentecostal? Porque el pentecostalismo está creciendo en todo el mundo de una manera vertiginosa, es lo que nos dicen los estudios. Le digo, sí, soy pentecostal de esta manera, así, así, así y así. Y entonces hoy en día decir que ser pentecostal sin dar nombre y apellido, o sea, apellido de lo que soy pentecostal, es decirle nada a nadie, porque ser pentecostal, hoy pentecostalismo tiene mucha falsa doctrina en el día de hoy.
Entonces, esto es un tema para largo hablar, quizá lo estaré hablando ya al final de estar hablando de quién es Jesús, pero el pentecostalismo tiene falsas doctrinas, entre ellas están los pentecostales unitarios. También se llaman pentecostales avivados. Si usted va a Facebook y busca pentecostales avivados, va a encontrar a muchos pentecostales que hoy están tomando videos de cristianos pentecostales también para criticarle la Trinidad que ellos predican, porque ellos son modalistas, son sabielistas, son unitarios, los llamados Jesús solo, pero también se llaman pentecostales. Entonces, no creen en el Padre como lo creemos nosotros, ni creen en el Espíritu Santo como lo creemos nosotros. Entonces, es importante que hoy yo vuelva a reiterar uno de mis supuestos, es que yo soy pentecostal clásico, sí, pero yo no hago la confesión clásica en el pentecostalismo. Entonces, saludo también a mi hermana Abigail Pizarro, que también está con nosotros conectada. Así que Dios les bendiga de una manera especial, hermanos. Estaremos el próximo domingo siguiendo desarrollando esta enseñanza sobre lo que es el modalismo o la monarquía modalista, o lo que se llama monarquianos modales o modalistas, lo que también se llaman sabielistas, unitarios o Jesús solo. Esos son los 4 nombres que usted va a estar escuchando indiscriminadamente que yo esté hablando en este asunto de enseñanza bíblica, pero estoy hablando exactamente de los mismos. Ya de los dinámicos ya salimos de ellos, que ya dije que son los que interpretan a Jesús desde el punto de vista judío o hedionista. Así que, amados, será hasta el próximo domingo, donde estaremos hablando la palabra del Señor desde una forma contextual y contemporánea, haciéndole entender al pueblo de Dios la manera como se entiende a este Jesús que nosotros hemos proclamado como Señor y Dios de nuestra vida. Así que oremos para despedirnos y darle gracias al Señor por aquellos que también comparten, de dar share a los videos, y que luego nosotros estaremos subiendo a YouTube, a la plataforma de YouTube. Para aquellos que no tienen Facebook, puedan ir directamente a YouTube para que puedan ver los videos y de esta manera puedan disfrutar también de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu gran amor, misericordia y bondad, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando con el pueblo. Hazle entender, oh Dios, por tu Espíritu al pueblo quién es Jesús, porque eso fue lo que nuestro Señor dijo, que se iba, pero que cuando vendría el Consolador iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Iba a estar escondido porque iba a tomar de lo mío, iba a hablar de mí, me iba a glorificar, iba a tomar de lo mío. En este caso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando y unificando la iglesia, que la iglesia siga siendo una iglesia católica y que siga siendo una iglesia que sigue practicando la apostolicidad de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima, hermano. Con el favor del Señor, que Él le bendiga de una manera rica y especial, y que lo haga 1000 veces más que a mí.